Hola, bienvenidos a un nuevo video de Funny Microeconomics. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de impuestos y subsidios. No creo que alcancemos a subsidios, pero entonces vamos a iniciar con el tema de impuestos y la incidencia de estos en el equilibrio del mercado. Para ello vamos a hacer un pequeño ejemplo que está en el libro de microeconomía de Pindyck. Y dice lo siguiente: suponga un mercado hipotético cuyas funciones de oferta y demanda están dadas por las siguientes expresiones. Tengo la función de demanda y tengo la función de oferta. Listo, son funciones lineales por simplicidad. Vamos a mirar cómo funciona esto. Entonces, hay varios tipos de impuestos. En esta primera parte vamos a trabajar con un impuesto unitario o por ventas. ¿Sí? Impuesto unitario o por ventas o a las ventas. ¿Sí? También más adelante veremos cómo funciona, cuál es la incidencia de otro tipo de impuesto, que es el ad valorem. ¿Sí? Este es un porcentaje del precio del bien, mientras que este es expresado en pesitos, en pesos por unidad. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a arrancar como siempre lo hacemos. ¿Sí? Vamos a encontrar primero el equilibrio del mercado, el equilibrio de este mercado. Es decir, vamos a igualar la demanda y la oferta. ¿Sí? Entonces tengo lo siguiente, esto es 160 menos 8p igual a 70, perdón, más 7p. Listo. Paso ese menos 8p al otro lado a sumar. Eso queda 7p más 8p y el 70 que está sumando, perdón, a la derecha, pasa al otro lado a restar. Esto es 90 igual a 15p. Ese 15 que está multiplicando pasa a dividir al 90. Eso me da 6. Ese es el precio al que se va hacia el mercado. ¿Sí? Es el precio al que se va hacia el mercado, el precio de equilibrio. Ahora, puedo reemplazar cualquiera de las dos funciones, la de demanda o en la de oferta, ese precio, y debería dar exactamente igual. Vamos a hacerlo por acá en la demanda. ¿Sí? Y vemos que es lo mismo que si lo hubiésemos reemplazado en la oferta. Eso lo pueden corroborar ustedes. Miren, esto es las cantidades demandadas y ofrecidas son iguales a 112 unidades. ¿Sí? Entonces ya tengo el precio al que se va hacia el mercado, las cantidades de equilibrio en ese mercado. ¿Sí? Vamos a graficarlo. Voy a bajar esto, a subir esto un poco. Vamos a hacer una grafiquita un poquito más grande. ¿Sí? Este pues es un equilibrio normal de los que uno siempre hace o ve por ahí en todos los cursos. Vamos a hacer
una grafiquita así. Voy a meter un pedacito de la parte negativa. Nosotros no trabajamos con esa parte negativa es decir, con ese cuarto cuadrante. Solo trabajamos el primer cuadrante, pero es simplemente para que vean cómo queda la gráfica, pues bien hecha. Entonces vamos a graficar la demanda. Recuerden que para graficar una línea recta basta con suponer el precio igual a 0 y las cantidades demandadas igual a 0, en este caso. Entonces, si P es 0, miren, esto sería 160 menos 8 por 0, esto da 0. O sea que la demanda corta a este eje en 160. Ahora hago lo mismo, pero voy a suponer que Q es igual a 0. Vamos a suponer a Q igual a 0. Miren, si Q, las cantidades demandadas, estamos con la demanda. Si las cantidades demandadas son iguales a 0, 160 menos 8P, ese menos 8P pasa al otro lado positivo, ¿sí? Al despejar, esto es igual a 20, ¿sí? Es decir, la demanda corta, vamos a ponerlo por acá, corta en 20. Y solo tenemos que unir esos dos puntos, ¿sí? Solo tenemos que unir esos dos puntos y ahí está mi función de demanda. Vamos a hacer lo mismo con la función de oferta. Miren en la función de oferta cuando el precio es 0, las cantidades demandadas son de 70, más o menos por acá, de 70. Cuando las cantidades ofrecidas son de 0, ¿sí? Paso ese 7P al otro lado negativo y el menos 7 que está multiplicando pasa a dividir, quiere decir que esto es menos 10. Repito, desde el punto de vista económico eso no tiene sentido, es simplemente por hacer una gráfica medianamente decente. Entonces vamos a poner ese menos 10 por acá, vamos a ponerlo por acá, y esta sería mi función de oferta, ¿sí? Esa es mi función de oferta. Vamos a tratar de hacerla un poquito más. Esa es mi función de oferta, mírenla. Sí, creo que está bien. Esa es mi función de oferta. Entonces, donde se cortan esas dos funciones fueron los valores que ya hallamos. Es decir, el precio y la cantidad de equilibrio. En este caso el precio es de 6 unidades monetarias y estas son las cantidades que se ofrecen y se demandan a ese precio. Entonces ahí tengo el equilibrio del mercado, mi equilibrio normal, ¿sí? Equilibrio básico. Vamos a suponer ahora, ¿sí? Que el gobierno grava con un impuesto unitario a los oferentes, ¿sí? Entonces vamos, supongamos que el gobierno grava a los oferentes con un impuesto unitario, ¿sí? De, ¿cierto? 0.75 pesos o 75 centavos. Lo denotamos con T, pues, de taxes o de tax, de impuestos. Entonces utilizamos la letra T minúscula
para denotar ese impuesto, ¿sí? Entonces aquí es donde viene lo bonito de todo este cuento. Miren, dejemos la grafiquita, listo. Entonces, ¿cómo funciona un impuesto a los oferentes? Entonces, lo primero que debemos entender es que al gravar el gobierno con un impuesto a los oferentes, ellos van a percibir un precio más bajito, un precio menor. Claro, porque parte del precio que reciben por las unidades que venden lo tienen que entregar al gobierno en metálico. En este caso, por cada unidad vendida, deberían entregarle al gobierno 0.75 unidades monetarias. ¿Sí? Entonces, una recomendación antes de que avancemos. Cuando vayan a aplicar este tipo de impuestos, unitario por ventas o ad valorem inclusive, es recomendable y hace mucho más fácil el cálculo que tengan despejadas en las funciones o en la función en la que vayan a aplicar el impuesto, es bueno que tengan las funciones directas de demanda o de oferta, ¿sí? Como en este caso el impuesto es al oferente, entonces ya lo teníamos, el ejercicio nos lo dio así, ¿sí? El ejercicio nos dio la función directa de demanda. Recuerden que la directa es Q en función de P. Entonces aquí no tengo que hacer pues mayor cosa. Si de pronto no lo tienen así despejado y está la función inversa, es decir, P en función de Q, entonces recomendación, despejen a Q antes de aplicar el impuesto. Entonces esta es la función de oferta. Vamos a aplicar el impuesto. Entonces, ¿cómo funciona un impuesto o cómo se aplica un impuesto unitario desde el punto de vista matemático? Simplemente voy a llamar a esto Q S asterisco para indicar que es la nueva función de oferta. Voy simplemente donde está el precio y en vez de P reemplazo por P menos la cuantía del impuesto. ¿Sí? ¿Por qué el menos? Recuerden que percibe un precio más bajito el oferente. Al oferente le gustan los precios altos. En este caso percibe un precio más bajito porque de cada unidad que venda va a tener que entregarle al gobierno 0.75 unidades monetarias. Entonces, en este caso, miren, 0.75. Entonces, voy a despelucar esto. ¿Sí? Despelucar es aplicar distributiva. Esto es 70 más 7 por P, me da 7P, menos 7 por 0.75, me da 5.25. Luego, mi nueva función de oferta es esta, miren. O sea, ya cambiaron las condiciones del mercado. Miren mi nueva función de oferta a lo que corresponde. Esto es 64.75 más 7P. Entonces ahí tengo mi nueva función de oferta después de la aplicación del impuesto. Entonces pongamos nueva. Si hubiese sido el impuesto aplicado a la demanda, pues la que cambiaría sería la función de demanda y tendríamos una nueva función de demanda. Nueva función de oferta. Listo. Hasta ahí, pues el truco está aquí, en saber cómo, desde el punto de vista matemático, se aplica el impuesto a la oferta. Mire que si hubiese sido a la demanda, sería ir a reemplazar al precio por P más el impuesto. Claro, en este caso los consumidores perciben o percibirían perciben un precio más alto. Entonces cuando voy a la demanda, sería reemplazar a P por P más el impuesto, la cuantía del impuesto. Bueno, entonces ya tengo mi nueva función de oferta, la demanda no ha cambiado, entonces vamos a calcular la nueva situación de equilibrio. Voy a hacerlo por acá a la izquierda. Vamos a calcular la nueva situación
de equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la oferta cambió, la demanda no ha cambiado, entonces tengo que hallar un nuevo precio y unas nuevas cantidades ofrecidas y demandadas después de la aplicación del impuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar la demanda, que no ha cambiado, con la nueva oferta. ¿Sí? Con la nueva oferta. Es decir que 160 menos 8P va a ser igual a 64.75 más 7P. No quiero subir mucho esto para que no se me pierda la gráfica y tener los valores ahí fresquitos para que observen cómo queda. Listo. Entonces al igualar esto, pasa lo mismo, paso el 8P al otro lado, eso me da 15P, eso me da 15P igual a 160 menos 64.75, eso me da 95.25. Si despejamos de ahí a P, voy a hacer esto un poquito más abajo, no importa que no se vea tan apeñuscado, es decir, 160 menos 64.75 me da 95.25, 8P más 7P, esto me da 15P, y despejando a P de ahí, entonces tengo que P, ese 15 que está multiplicando, pasa a dividir al 95.25, perdón, por lo tanto P es igual a 6.35. ¿Sí? A 6.35. Si reemplazo en la demanda, ojo, una recomendación aquí, pilas, ¿dónde van a reemplazar? Pueden reemplazar ese valor de P en la demanda, que no ha cambiado, o en la oferta, pero en la nueva función de oferta. ¿Sí? En la nueva función de oferta. Si reemplazan eso, ese valor de P en la oferta vieja, se tiraron en el ejercicio. Entonces, para que tengan presente eso. ¿Sí? Cuando existe un impuesto o algo así que una función cambie, pueden reemplazarlo aquí en la demanda que no ha cambiado o en la nueva oferta. Y si les cambia pues la demanda por alguna razón, entonces en la nueva demanda o en la oferta que no ha cambiado. Pero pilas con eso. Si reemplazan donde no es, se tiran en el ejercicio. Se van a volver locos. Reemplazo ese P igual a 6,35 en la demanda o en la nueva oferta. Eso me da, miren, voy a ponerlo aquí para que no sé, 160 menos 8 por 6.35 o 64.75 más 7 por 6.35, eso es igual a 109.2 unidades. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ya encontré la nueva situación de equilibrio. Lo único que me falta es graficar sobre ese mismo plano para poder ver el efecto la nueva función de oferta. Entonces vamos a graficarla con rojo. Vamos a graficar esta nueva función de oferta. Grafiquémosla con rojo. Esto es cuando P vale 0, ¿sí? En la nueva función de oferta. La cantidad es de 64. Pongámosla por aquí. 64,75. Mire. 64,75. Ahora, cuando la cantidad ofrecida es igual a 0, despejo P de ahí. Es simplemente 64.75 dividido menos 7. ¿Sí? Eso me da menos 9.25. Quiere decir que la nueva oferta va a salir. La escala es muy fea, pero no importa.
9.25, menos 9.25. Simplemente para tener estos dos puntos y graficar un poquito decente esto. No es la cosa más recta, pues, pero sirve para lo que necesitamos. Miren, entonces ahí está mi nueva función de oferta. Es claro que la nueva situación de equilibrio se encuentra donde se cortan la nueva oferta y la demanda, ¿sí? En este punto, que ya sabemos a qué equivale, ¿sí? El precio que encontramos es de 6.35 y las cantidades que se ofrecen y se demandan son de 109.2, ¿sí? 109.2. Ahora, hasta ahí graficamos la oferta, hallamos el nuevo punto, la nueva situación de equilibrio, ¿sí? Entonces vamos a mirar la implicación o la incidencia que tiene o que tienen ese impuesto unitario, ¿sí? Lo que vamos a tratar de mostrar es que no siempre, eso va a depender de otras variables, de la elasticidad y otras cosas, no siempre el agente al que le ponen el impuesto, lo graban con el impuesto, es quien asume toda la carga impositiva. ¿Cómo así? Miren. Vamos a calcular este punto. Vamos a ampliar un poquitico. Vamos a ampliar un poquitico esto. Miren. A ver si nos queda un poquito más fácil de ver. Miren. Vamos a calcular este punto, donde las cantidades nuevas golpean a la vieja oferta, a la oferta que tenía antes. Miren. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos simplemente? Reemplazamos en la oferta vieja, porque esta es la oferta antigua, la negrita, esas cantidades. 109.2, 70 más 7P, esta es la oferta vieja, y vamos a tratar de despejar a P de ahí, ¿sí? Pasamos el 70 a restar, entonces queda 109.2. 109.2 menos 70, ¿sí? Eso da 39.2. Y ese 7 que está multiplicando a la P pasa a dividir al 39.2. Entonces 39.2 dividido 7, eso me da P igual a 5.6. ¿Sí? Es decir, que este precio equivale a 5.6. ¿Sí? Miren por qué. Miren. Resulta que este punto rojo que tengo aquí en 635 y 109.2, es el precio, este precio de aquí, es el precio al que se enfrentan los demandantes. Es el precio que se enfrentan o que perciben los demandantes. Mientras que este punto azul es el precio al que se enfrentan o perciben, al que se enfrentan los oferentes. Entonces miren, ¿sí? Los demandantes
perciben un precio más alto de 6,35 comparado al precio inicial que era de 6, mientras que los oferentes reciben un precio más bajito al que recibían anteriormente, antes de la aplicación del impuesto. Ellos recibían un precio de 6 por cada unidad que vendían, ahora reciben un precio de 5,6. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en este caso? Lo que sucede en este caso, en estos casos, es que el empresario o el oferente traslada parte del impuesto a los consumidores vía precio. ¿Sí? Repito, el oferente o los oferentes trasladan parte del impuesto que les fijaron a ellos a los consumidores. ¿Cómo? Vía precio. ¿Sí? Entonces, miren, esta partecita de acá, este pedacito de acá, de 6 a 6,35, ¿sí? Es la parte del impuesto que los oferentes le trasladan a los consumidores, ¿sí? Y esta parte de acá es la parte del impuesto que los oferentes asumen. Todo esto, desde 5,6 hasta 6,35, si ustedes hacen la diferencia, se van a dar cuenta que todo ese espacio es la cuantía del impuesto. Entonces, así están repartidas las cargas de esos 75 centavos. Voy a bajarle el tamaño un poco a esto para explicarles algo acá. Miren, voy a hacerlo como en este cuadrito, que de pronto no quede muy atacado todo eso. Miren, hay una fórmula que uno puede utilizar para determinar cuál es el porcentaje que asumen los demandantes de un impuesto como estos. Esto se puede calcular simplemente tomando el precio nuevo, restando el precio viejo, dividiendo entre la cuantía del impuesto y esto multiplicándolo por 100. ¿Sí? En nuestro caso, el precio nuevo es 6,35 menos 6 es 0,35 dividido 0,75, ¿sí? Repito, 6,35 menos 6, que es el precio viejo, eso dividido la cuantía del impuesto, que fue de 0,75 unidades monetarias, y multiplicado por 100, eso me da 46,67. Quiere decir que de ese impuesto de 0,75 unidades monetarias, el consumidor asume el 46,67%. ¿Sí? El 46,67%. Mientras que el productor, T sub S, va a asumir una cantidad dada por esta formulita. P, precio viejo, menos el precio nuevo, menos la cuantía del impuesto. Esto sobre el impuesto por 100. Ustedes pueden verificar eso. Entonces, precio viejo, 6, menos, abro paréntesis, precio nuevo, 6,35, menos 0,75, que es la cuantía del impuesto, dividido 0,75, la cuantía, ¿sí? Y eso multiplicado por 100. En este caso, esto da 53,33%. Miren, si alguien desea probar la parte del impuesto que asume el demandante más la parte del impuesto que asume el oferente, eso es igual a 1. Si alguien lo desea probar, pues con la fórmula. Entonces, aquí estamos observando que
El gobierno, cuando grava a los productores no asumen la totalidad de ese impuesto. Es decir, los productores están asumiendo el 53.33%. ¿Cuál es esa cantidad? Pasar de 5.6, de 6, perdón, a 5.6, ¿sí? Entonces ellos están asumiendo el 53.33% de ese impuesto, mientras que los consumidores están asumiendo el 46.67%, que es pasar de 6 a 6.35. Es importante reconocer los precios a los que terminan enfrentándose cada uno de ellos. Están disfrutando de menor bienestar. En general, el mercado está disfrutando de menor bienestar. ¿Por qué? Los demandantes están pagando un precio más alto, ¿sí?, de 6.35 a lo que pagaban antes, y los oferentes están recibiendo un precio más bajito. Ahí está, ahí se ve reflejado ese impuesto. Si ustedes se van, repito, desde 5.6 hasta 6.35, la diferencia es 0.75, que fue la cuantía del impuesto, ¿sí? Entonces no es que, ay, tan amables los empresarios que... No, no, ¿sí? Hay un traslado de parte de ese impuesto hacia los consumidores. ¿Eso se ve reflejado en dónde? En el precio. Ahora, para no cansarlos como mucho con esto, miren, voy a dejar la grafiquita acá, voy a ampliarla un poquitico. Miren. Ahora, ¿a cuánto equivale el recaudo del gobierno? Es decir, esa política de gravar a los productores con un impuesto unitario de 0.75 pesos o 75 centavos, ¿cuánto le reporta, digamos, en ingresos al gobierno? Entonces, miren, el recaudo del gobierno, ¿sí?, es simplemente igual a la cuantía del impuesto, que es de 0.75, multiplicado por el número de unidades que se venden después de la aplicación de esa política. Es decir, el recaudo del gobierno, no sé si se vea bien con ese amarillo, pero mírenlo acá. Lo que el gobierno recauda es este rectángulo, es esta área, base por altura, ¿sí? O sea que ese recaudo, voy a hacerlo, qué pena que de pronto quede muy apeñuscado eso por acá, pero vamos a ponerle a eso recaudo del gobierno. El recaudo del gobierno va a ser igual a base, ¿sí?, de ese rectángulo, repito, que es 109,2 por la cuantía de ese impuesto. Entonces, por concepto de recaudo, el gobierno va a percibir la módica suma de 81 pesos con 9 centavos. ¿Sí? Es ese rectángulo, vuelvo a repetir. Entonces es importante saber a qué precio se enfrentan los agentes. Eso me permite a mí establecer si se disfruta de mayor o de menor bienestar. En ese caso, miren que ambas partes están disfrutando de menor bienestar. ¿Sí? Más adelante, cuando veamos el excedente del consumidor, del productor y el excedente social, tratamos de explicar esto. Y también explicamos la incidencia de la elasticidad de las curvas. ¿Sí? Dependiendo de la elasticidad de las curvas de oferta y demanda, puede que el impuesto todo recaiga sobre el consumidor, podría pasar que todo recaiga sobre el productor. Eso depende de si tengo curvas de oferta y demanda, por ejemplo, perfectamente elásticas o perfectamente inelásticas. Entonces eso también afecta la forma en que se lleva a cabo este análisis. Pero ya como para terminar,
voy a ponerles como un recordatorio aquí, que no se les olvide esta grafiquita, un recordatorio aquí sobre los impuestos unitarios. Entonces miren, sí, el impuesto, antes de terminar esto, que tengan eso ahí como fresquito, impuestos unitarios. Entonces miren, si es por ejemplo al oferente, si ese impuesto unitario es a los oferentes, entonces recuerden, voy a la función de oferta, a la directa que esté despejada, vamos a ponerle C más D por, y donde está P, reemplazo por P menos el impuesto. ¿Sí? Recuerden que vamos a llamar T a nuestro impuesto y que lo vamos al unitario, y que lo vamos a expresar en pesos. Si es a los oferentes, entonces, si ese impuesto unitario fuese a los demandantes, voy a la función de demanda, ¿a cuál? A la directa, que es de la forma A menos B por P, y donde está el precio, reemplazo por P más el impuesto. ¿Sí? Recuerden que estamos suponiendo funciones de demanda y oferta sencillas, que son lineales. En el caso de la demanda es esta, y en el caso de una función de oferta es esta. ¿Sí? Entonces, partiendo de estas funciones, es que hacemos, digamos, estos reemplazos. Entonces, así funciona un impuesto unitario, es decir, un metálico, 2 pesitos, 3 pesitos, el oferente va a tener que pagar tanto, el demandante va a tener. Esos impuestos unitarios funcionan de esta forma, basado pues en estas, o teniendo como referencia estas curvas. Listo. A la oferta va a restarle a donde está el precio, a la demanda va a sumarle, y es obvio porque los oferentes perciben un precio más bajito y los demandantes perciben un precio más alto, ¿sí? Entonces las cargas empiezan a ser repartidas. Piensen cómo funcionaría, les dejo esa pregunta ahí, cómo funcionaría los subsidios unitarios, ¿sí? Que también puede suceder que el gobierno subsidie a empresarios o a los demandantes, a los consumidores. Entonces, ¿cómo funcionaría un subsidio unitario? Un subsidio que otorgue el gobierno, por ejemplo, a los oferentes o a los demandantes que están metálico. Por decir algo, por cada libra de arroz el gobierno le va a dar 100 pesos para que la compre. Le van a subsidiar ahí en parte esa compra. ¿Cómo funcionaría desde el punto de vista matemático? ¿Cómo afectarían, cómo quedarían expresadas las funciones? Ahí les dejo ese interrogante. ¿Sí? Muchas gracias por la atención. Cualquier cosa sabe que me pueden escribir ahí en los comentarios si está muy enredado, si no se entiende algo, si les puedo colaborar en algo más. Me escriben a los comentarios, me escriben ahí en los comentarios o me escriben, creo que aparece ahí el correo. Muchas gracias, un abrazo y que pasen un resto de día maravilloso. Nos vemos.